Comenzamos una nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, aquí en Radio Sefarad con Amelia Muñoz García. Hola, Amelia. Buenas tardes. De nuevo aquí en este espacio dedicado a las matemáticas y curiosamente hoy nos vas a hablar de un matrimonio de matemáticos húngaros judíos que, bueno, son George y Esther Szekeres. Pues sí, en efecto, este matrimonio húngaro se conocen durante su periodo universitario, que curiosamente ninguno de los dos tuvo la oportunidad de estudiar matemáticas, aunque es lo que ellos hubieran querido. Y bueno, pasan bastantes vicisitudes, pero eventualmente van a acabar en Australia, donde florece la carrera de ambos. Para hablar un poco de su juventud, voy a enfocarme sobre todo sobre George, en parte porque hay más datos sobre él y en parte porque en términos de publicaciones él es el que tiene más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues George vive entre 1911 y 2005 y nace en el seno de una familia judía adinerada, pero no millonaria. Su padre poseía una fábrica, un negocio de cuero, y bueno, ellos tenían la intención, sus padres, de que George estudiara ingeniería química para poder trabajar en el negocio familiar. Pero bueno, la cosa no era tan sencilla. A George le gustaban las matemáticas y la física ya desde el instituto y había demostrado tener talento. Decide seguir un camino intermedio. Estudia la susodicha ingeniería, pero también se une a un grupo de problem solvers, ¿no? De personas que se dedican a estudiar y resolver problemas en matemáticas de excepcional talento cuando está en la universidad. Eran personas que venían de haber hecho las olimpiadas de física o de matemáticas y que leían ávidamente las revistas de problemas paraescolares de talla internacional que se estaban produciendo en Hungría y que curiosamente influyeron mucho en los estudiantes húngaros. Bueno, miembro de este grupo era también Esther Klein, que entró en la Facultad de Física de la Universidad de Ciencias de Budapest. George, sin embargo, va a entrar en la Universidad Tecnológica, también de Budapest, y compagina su estudio con los seminarios semanales del grupo, las reuniones, en el que, por ejemplo, pues se proponen problemas a ver quién los saca. Como consecuencia de esto, está por ahí, y es bastante conocida, la siguiente anécdota. Esther propuso el problema, dados 5 puntos no alineados de 3 en 3, demostrar que 4 de ellos forman un polígono convexo. Entonces este problema lo aborda, pero no lo resuelve Szekeres y Paul Ehrlich en un artículo que publican en 1935. El problema en concreto no lo resuelve George porque lo va a resolver Esther antes, le adelanta. Y de hecho ese artículo que publican estos dos matemáticos lo que hace es generalizar un resultado que resuelve el problema en lo que se conoce como teorema de Ehrlich-Szekeres, corolario del teorema de Ramsey, y que lo amplía diciendo que si tienes dos números naturales, una sucesión de números reales cualquiera de longitud al menos el producto de una modificación sobre estos números, el producto es R-1 por S-1 más 1. Contiene una subsucesión monótonamente creciente de longitud del primer número natural o una decreciente de la longitud del segundo. Entonces este resultado no solamente va a tener aplicaciones en geometría y sucesiones, sino que se va a transformar en una de las piedras angulares de la geometría combinatoria. Para cuando este artículo ve la luz, Szekeres ya había acabado la carrera. Específicamente, este artículo va a salir en él va a acabar la carrera en 1933 y el artículo sale un par de años después. Y bueno, él se había puesto a trabajar en una fábrica de pieles en una pequeña población húngara, pero no va a ser la fábrica de sus padres. El negocio familiar había ido decayendo hasta desaparecer, pero para George aquello no es una gran tragedia porque le permite investigar en matemáticas. Hay que tener en cuenta que él no cursa más que una asignatura de matemáticas precisamente en la carrera. Él va a ser totalmente autodidacta y va a estudiar de manera colaborativa al trabajar con otros estudiantes que a lo mejor habían estudiado matemáticas o a lo mejor no.
Y esto da pie a situaciones como la de que su primer gran éxito va a ser redescubrir el teorema de Ramsey, que surge que surge a partir del primer cuarto de siglo en Reino Unido, la teoría de Ramsey. Y bueno, Sequeres no la conocía pues porque no había recibido la formación necesaria para tener ese acervo, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, como hemos comentado, no tiene acceso a este conocimiento porque no están los libros o no están los artículos a su alcance. Bueno, le va a pasar lo mismo con el teorema de Cayley-Hamilton, que curiosamente es un resultado que se ve a principios de carrera y él se entusiasma mucho porque ha llegado a una idea bastante novedosa, bastante nueva y en efecto ya había sido descubierto. Lo que pasa es que conforme él va avanzando en matemáticas, los nuevos descubrimientos que va a hacer ya van a ser propios, ya no va a ser algo que otra persona encontró antes porque se le adelantó en el tiempo. Por otro lado, como hemos visto en otras ocasiones, no llevar puesto el corsé de un plan de estudio rígido, guiado, hace que George estudie lo que quiere y cuando quiere. Entonces no va a verse limitado a una sola rama. Esto lo hemos visto en otros matemáticos judíos y bueno, prueba de ello es que se interesa por matrices y él va a llegar y escribe un artículo con Turán y Hadamard y cuya publicación no va a aliviar los alivios económicos en los que se encuentra, pero va a estar ahí. Y luego le interesa otra cosa y va y publica sobre otra cosa. Entonces, para cuando estos artículos van a salir, ya van a haberse casado George con Esther Klein, ya Esther Sequeres, por supuesto. Esto va a suceder en 1937. Bueno, pues no pueden vivir juntos y por cuestiones económicas, por cómo estaba la situación en aquel momento en Hungría, y se venían solamente los fines de semana. Esto, sumado a lo mal que se estaban poniendo las cosas allí, hace que decidan emigrar yéndose a Shanghái en 1939. Aunque tampoco va a ser la panacea, ya que en el 37 los japoneses habían invadido la ciudad y estaba ocupada por la Armada Imperial. Pero cierto es que allí ya había muchos extranjeros, no chinos en general y judíos en particular. Y bueno, si bien la situación se puso muy tensa, se llega a asentar una comunidad en el gueto, el sector restringido para refugiados apátridas, en condiciones razonables, no como las que se van a dar en otros lugares. George va a empezar a trabajar de lo suyo en 1939, pero cierran la fábrica de cuero un año después, pierde el empleo y la familia tiene que mudarse a este gueto que mencionaba antes. Mal año además para que nazca el primer hijo de la pareja, pero así sucede. Y los meses siguientes, los años siguientes van a ser duros para todos. Si bien George va a continuar investigando durante su año en China, no va a tener un trabajo estable hasta que no lo contratan en la base de creación americana. Entonces, objeto de enfrentarse a los japoneses, los americanos van a construir allí una base con el beneplácito de los chinos, los cuales a cambio los japoneses, por supuesto, van a estar bombardeando la posición estadounidense y a todo aquel que estuviera en medio. De hecho, hay una anécdota conocida en la que George cuenta como él va a tener que salir corriendo de un bombardeo con su familia porque cuando bombardean arrasan con todo, ¿no? Uh-huh. Durante su año en la base, George publica sobre temas diversos, como por ejemplo el artículo de 1941 sobre un problema de extremo en el plano, en el que aborda pues un problema que había planteado Blumenthal sobre el tamaño de ángulo en un conjunto de puntos dados, el tamaño máximo mínimo. Por ejemplo, en 1948, varios años después, saca un par de artículos sobre grupos abelianos, esto va a ser ya álgebra, y como consecuencia de estos trabajos, la Universidad de Adelaida, en Australia, decide lanzarse y hacerle una oferta a Boland. Digo decide lanzarse porque este hombre, de nuevo, no era matemático de título, aunque desde luego de espíritu sí. Entonces ellos le hacen una oferta, la familia decide aceptarla, decide irse allí. Y bueno, antes de seguir hablando, me gustaría comentar un poco también sobre Esther, Esther Sequeres, nacida Klein. Pues ella vive entre 1910 y 2005 y también nace en Budapest, en el seno de una familia judía.
Ella quería estudiar matemáticas en la universidad, llegó a presentarse a la Olimpiada húngara por esta rama del conocimiento, pero una compañera de su clase acaba superándola por poco, pero acaba superando. Y por cuestión de las cuotas impuestas sobre el porcentaje de judíos en universidades, pues resulta que no va a poder estudiar matemáticas, pero sí le da para meterse en física. Como sabemos, formó parte del grupo de estudiantes sobre matemáticas del que también forma parte el que sería su marido, y tras casi 10 años en China, trabajando durante un tiempo como contable en un club nocturno del barrio francés, pues va a trasladarse a Australia con su familia y ya sí comienza a trabajar en un empleo acorde a su formación académica. Va a ser profesora, tutora en la Universidad de Adelaide durante el tiempo que van a estar allí, lo cual compagina con el cuidado de sus 2 hijos. El primero nacido en Shanghái y su segunda hija, una niña, llega estando en Australia. Mientras esto sucede, George desarrolla su talento como matemático considerablemente, y su trabajo más conocido va a ser el que hace en teoría de cosmología, en referencia a agujeros negros, al desarrollar las coordenadas de Kruskal-Szekeres y poner así los cimientos matemáticos necesarios para desarrollar la geometría de Schwarzschild correspondiente a estos objetos, a los agujeros negros, o más bien a las regiones de espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz escapa de ella, que es lo que se entiende como un agujero negro. Bueno, pues las coordenadas de Kruskal-Szekeres son un sistema de coordenadas que tiene la enorme ventaja de recubrir la variedad espacio-temporal de la solución extendida maximal del problema de Schwarzschild, y además tiene buen comportamiento fuera de la singularidad. Va a servir para estudiar el entorno de un objeto esférico, por otra parte. Entonces, las coordenadas de Kruskal-Szekeres, la superficie de una estrella que está colapsando en agujero negro puede ser descrita, y no así con las coordenadas de Schwarzschild originales. Como consecuencia, se puede identificar la singularidad y estudiar el agujero negro y el horizonte de sucesos, aunque lamentablemente no da acceso a las 3 magnitudes con las que se suele caracterizar o estudiar los agujeros, pero bueno, esta es otra cuestión. Cabe destacar que las contribuciones de George no se van a limitar a combinatoria, a grafos y a física. Se puede encontrar en su obra pues artículos sobre computación, sobre análisis numérico, determinantes de Hadamard, teoría del caos, etcétera. Además, él va a tomar parte en la vida matemática de Australia. Él va a ser miembro fundador de la Sociedad Australiana de Matemáticas, que se crea en 1956, y varios años después, en el 64, acepta un puesto en la Universidad de Nueva Gales del Sur, donde dirigirá el nuevo Departamento de Matemáticas Puras, ayudando a hacerlo uno de los más importantes y uno de los más influyentes de todo el país. Entonces, al mudarse a Sydney, Esther tiene la posibilidad de trabajar para el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Macquarie. Ella publica menos que su marido, pero su carga de curso es grande, va a ser mayor, y además ella ya tenía interés en la docencia, pues va a empezar a tomarse un creciente interés en la didáctica de las matemáticas. De hecho, le van a conceder un doctorado honorífico de matemáticas. Recordemos que ella no era matemática, sino física en el origen, y a su marido también le van a conceder un doctorado, y a pesar de su indudable talento va a haber algunos líos administrativos porque él era oficialmente ingeniero, ni siquiera había hecho una carrera de ciencia. Entonces, estos doctorados le permiten involucrarse, entre otras cosas, en la vida docente, podríamos decir, y sobre todo en moldear la carrera de proyectos de matemáticos, podríamos decir, específicamente a partir de 1984, ella va a conseguir que se impartan clases de problemas a alumnos de institutos con talento, abierto a cualquiera que quisiera ir. Más de 2 décadas va a pasar planteando problemas de geometría, que era su especialidad, y para entonces obviamente ya estaban jubilados tanto George como Esther. Él se va a retirar en 1976, pero solo nominalmente, ya que continúa publicando y tomando parte de la vida universitaria como emérito. Entre otros reconocimientos, va a ser elegido miembro de la Academia Australiana de la Ciencia en el 63, de la Academia Húngara de la Ciencia, va a ser miembro también de la Sociedad Australiana de Matemáticas en 1956, que para eso es de los fundadores,
y va a ser presidente de esta sociedad entre 1972 y 1974. Y va a ser miembro de la Orden de Australia, premio que le conceden en 2002, así como el premio Thomas Rankin Lyle en 1968. Tanto él como Esther mueren en 2005, con apenas horas de diferencia, tras haber pasado juntos los últimos meses en una residencia. Muy bien, Amelia, pues gracias como siempre por acercar a los oyentes de Radio Sefarad las matemáticas y en concreto el programa de hoy, el de estos matemáticos húngaros que han llegado hasta de cero a Aleph para cumplir y completar otra edición de este programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.